A través de Voz de Vida Radio, damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Y estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida de Matadepera, número 239. Este es un programa que hacemos en directo. Por tanto, si tienes necesidad de oración, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de este programa de la siguiente manera. Si llamas desde fuera de España, el 34 y luego 93 724 42 23. También puedes hacerlo a través de la página web, que es la siguiente: www.misionevangelica.org. En la sesión oración, ahí podrás hacer tu petición de oración. Y al final de este programa estaré orando por tu petición. Pero antes de dar comienzo al estudio de la Palabra de Dios, vamos a estar poniendo una alabanza. Digno eres tú. Señor, tu palabra dice que no es de nosotros la guerra, sino tuya. Y hoy vemos tu salvación a nuestro favor. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pongo la armadura de mi Dios para resistir contra el mal. Me fortalezco en el Señor. Espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y Señor, declaramos que no es nuestra la guerra, sino tuya. Y tú nos librarás de la mano de nuestros enemigos, Señor. ¡Aleluya! Estoy firme, estoy ceñido de verdad. Estoy firme en el evangelio de la paz. Estoy firme con justicia en mi corazón. Estoy firme. Sobre todo tomaré el escudo de la fe, la palabra del Señor es la espada de mi Dios. Me
Y ya nuevamente tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes en el día de hoy. Continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia. Es de ahí de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que también para el día de hoy nos son a nosotros de tanta ayuda. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas, capítulo 2 y versículo 5, donde dice la palabra de Dios, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En este versículo 5 hallamos la firme determinación del apóstol Pablo. Si Pablo hubiera permitido que Tito hubiera sido circuncidado, habría accedido a someterse a los que los judaizantes querían añadir ello a la gracia. Pablo enfáticamente rehusó contemporaneizar con ellos, es decir, acomodarse a esas enseñanzas de hombres que eran los judaizantes. Y esto nos lleva a considerar que puede que en algunas ocasiones, cuando se presenta algo nuevo, que no es bíblico, pero que los hombres suelen decir, hay que acomodarse a los nuevos tiempos. Esta es una expresión que se suele decir muchas veces. Hemos de tener presente, como Pablo, que no se acomodó a esas enseñanzas antibíblicas. Otras veces, por no discutir o por no ser señalado por otros, se suele hacer dos cosas, una callar y la otra acomodarse. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Si no hay manera de hacerle ver sus errores, pues sencillamente salir de ese lugar y salir lo antes posible. Porque si accedemos a aquello que están tratando de poner que no es bíblico, estaremos siendo cómplices con ellos juntamente. Así que no hay ningún acuerdo entre la verdad del Evangelio y la circuncisión en cuanto a guardar la ley. Sigue diciendo este versículo, permaneciese con vosotros. Los Gálatas fueron convertidos por la verdad del Evangelio, es decir, solamente por el Evangelio, por lo que el apóstol Pablo le había predicado. Pero los judaizantes no querían que la verdad del Evangelio permaneciese con ellos, más bien, querían someterlos de nuevo a la ley de Moisés. Entonces, si Pablo se hubiera sometido a los judaizantes, entonces la verdad del Evangelio se habría invalidado y la Iglesia del Señor no habría sido el reino universal del Mesías, sino simplemente una secta más entre los judíos. Y esto es lo que sucede cuando se traen cosas que son antibíblicas. Se pueden decir cristianos, pero si no es bíblico, se pueden convertir con el tiempo, como he dicho, en una secta. En este caso sería una secta judía la que se convertiría a pasar el tiempo. Y vemos que, lamentablemente, muchos movimientos religiosos han imitado a los judaizantes y lo han hecho mezclando la ley de Moisés con la ley de Cristo. Por ejemplo, la de guardar el sábado, también la de el diezmo, también los instrumentos de música, en el culto, en el sacerdocio especial, el quemar incienso, la membresía infantil, el reino terrenal. Todo esto son cosas de la ley y no de la gracia. Por tanto, nadie guarda la ley de Moisés, dice el capítulo 6, versículo 13, sino que hacen lo mismo que los que comen en restaurantes de autoservicio, es decir, aquellos que dicen ser judaizantes o que guardan la ley, o que guardan, por ejemplo, el sábado, o los instrumentos de música, o que son muy fieles en todo, en el diezmo, y también en quemar incienso y todas esas cosas, no dudan, como he dicho, por ejemplo, en comer en cuanto en un restaurante o en un autoservicio. Escogen los que le convienen y lo demás lo dejan. ¿Cuántas de estas religiones obedecen los mandamientos de la ley de Moisés de sacrificar animales y aves? Colosenses 2:16 dice: Por tanto nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí, naturalmente, el apóstol Pablo está advirtiendo a los colosenses precisamente de lo que acabo de mencionar. Pero también es necesario observar esto de parte del apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Desgraciadamente muchas veces este versículo se escoge, como tantas veces muchos versículos de la Biblia, muy mal escogidos y fuera de tiempo y fuera de lugar. Por ejemplo, estamos viendo aquí que Pablo estaba dispuesto a hacer concesiones, y concesiones considerables, pero en cuanto a las personas que aún no conocían el Evangelio, esto lo hemos de tener en cuenta. Es decir, trataba de ponerse en el lugar de esas personas que no conocían todavía a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevarle más tarde y presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no se dio ni un milímetro para acomodarse al mensaje de estos falsos hermanos, los judaizantes. ¿Acaso no nos ha pasado a nosotros eso mismo? Cuando le hemos testificado a una persona y nos dice que hay que adorar, por ejemplo, a la Virgen María, por tanto, no es bueno ni es aconsejable establecer un diálogo de competición, de disputa, ya que se corre el riesgo de que esa arma pueda perderse y no venir a la luz de Cristo Jesús, sino que hay que ponerse en el lugar de esa persona, porque quizá unos años atrás nosotros también estábamos exactamente igual que esa persona. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es precisamente eso, que él se había hecho débil, es decir, que se ponía en el lugar de ellos en cuanto le hablaban cosas de la ley que aún todavía no entendían ni comprendían en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Es eso lo que está diciendo. Por tanto, hay que tratar a estas personas con toda paciencia, con todo amor y mostrarle el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 6 de Gálatas capítulo 2, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Dice esta primera parte del versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo. Al parecer, era la frase favorita de estos judaizantes, en cuanto a reputación. Por otro lado, Pablo no fue despectivo al decir acerca de estos hombres piadosos lo que hayan sido en otro tiempo. Lo cierto es que le tenían respeto, ya de que de otro modo no habían procurado una audiencia privada con ellos, como indica el versículo 2 de este capítulo 2, y tampoco habría buscado su confirmación pública para que la gente supieran que él no corría en vano, como señala el versículo 2. F. Bruce comenta sobre esto y dice lo siguiente: Pablo no cuestiona el estatus personal o privilegio de los líderes de Jerusalén, sino que objeta la utilización que en ciertos círculos se hace de dicho estatus, privilegios para disminuir el suyo. En concreto, se argumenta que su autoridad es muy superior, hasta el punto de que si Pablo actúa o enseña de forma independiente, su actuación y su enseñanza pierden toda validez. El siguiente paréntesis supone claramente que esa pretendida autoridad superior en detrimento de la libertad apostólica de Pablo. Y sigue diciendo, nada me importa, la segunda parte de este versículo. El apóstol dirá en otro de sus escritos, en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No significaba
que el apóstol no los reconociera como lo que eran. Es más, él los reconoce como apóstoles, anteriores a él, como dice el capítulo 1, versículo 17, ya que ellos tuvieron un gran privilegio en el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en cuanto que estuvieron con él y estuvieron 3 años. Sin embargo, no siente envidia alguna aquí el apóstol Pablo, ni se considera en inferioridad alguna sobre ellos. Dice, Dios no hace excepción de persona, la tercera parte de este versículo, es decir, no se fija en las apariencias. Es lo que está tratando de decir aquí este versículo. No se fija en las apariencias. Nótese lo que dice en el Antiguo Testamento en Deuteronomios, capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hay que considerar que Pablo siempre se basaba en la palabra de Dios, y esto es bueno también para cada uno de nosotros, que siempre que digamos algo sea basado en la palabra de Dios y no en lo que a nosotros nos parezca. De manera que Dios no se fija en las apariencias, como he dicho antes. Recordemos, por ejemplo, lo que le pasó a este hombre que fue Samuel, cuando fue a casa de Elí para elegir el futuro rey de Israel, que él eligió al hermano mayor, el más fuerte, el más vistoso, el más alto, pero no era ese el que Dios tenía preparado para que fuese el futuro rey de Israel, sino que era David. Y esto también nos puede pasar a nosotros, que solemos muchas veces quizá juzgar por las apariencias, y las apariencias, como se suele decir muchas veces, engañan. Así que Dios no se fija en la apariencia, ni tampoco Dios no tiene en cuenta las cualidades históricas de los hombres para darle a ellos una superioridad sobre otros. No, nada de esto. La circunstancia externa de un creyente o la posición que ocupe no valen nada delante de Dios para ser superior a otro. Por tanto, tampoco valen para Pablo. Y cabe hacerse aquí una reflexión. Quizá algunos puedan parecerse que son superiores a otros, y yo siempre hago la misma reflexión o quizá la misma pregunta en voz alta. ¿Cuánta sangre derramó el Señor Jesús por esa persona que cree estar en una posición alta? ¿Y cuánto por aquel hermano o aquella hermana que quizás piensa que no vale tanto? ¿Cuánta? Pues derramó exactamente la misma por uno que por otro. Así que Dios no se fija en las apariencias, como he dicho, ni tampoco en las cualidades históricas de los hombres, es decir, en las capacidades que pueda tener cualquier hombre, cualquier mujer intelectualmente o materialmente, ya que todo cuanto el hombre posee es porque Dios se lo ha dado. Consideremos esto. Ningún evangelista, por muy renombrado que sea, podría llevar a cabo un evento evangelístico él solo. No podría hacerlo, ya que tiene necesidad de cientos de hermanos y de hermanas que le estén ayudando para llevar a cabo una campaña evangelística o cualquier otro evento. Por tanto, absolutamente todos los que colaboran son valiosos para el Señor. Así que Pablo también está enseñando que él no favorece a quienes fueron compañeros de Cristo durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Es decir, podían pensar o podían suponer que, bueno, como estuvieron con el Señor Jesús aquí en la tierra, pues ya son superiores absolutamente a todo y todo lo que digan, pues todo es amén. No, todo debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. De la misma manera, nosotros también podemos ver cómo el mundo de la publicidad, por ejemplo, se suele presentar a una persona o a un grupo de personas como que son unos auténticos artistas, o quizá unas auténticas actrices o estrellas, sea de lo que sea, y todo simplemente porque estuvieron al lado de alguien que sí era verdaderamente
un artista, una actriz o una estrella, como dice el mundo. Y los demás, que los que hacen, pues viven o quieren vivir ya de eso. También en el mundo cristiano se suele presentar a personajes como los que tienen más unción los unos que los otros, ya que aquellos que dicen tener unción es porque estuvieron al lado de alguien que realmente Dios estaba usando. Pero esto no quiere decir que ellos la tengan, aunque pretendidamente dice que sí que la tiene. Que el mundo lo haga, esto es normal, ya que el mundo está en tinieblas, pero que lo hagan los que dicen está en la luz, dejan muchas dudas al respecto. Continúo ahora con Gálatas capítulo 2, versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Dios le había encomendado predicar el evangelio verdadero al apóstol Pablo. Y con esta frase se pone punto final a las acusaciones de estos falsos hermanos que eran los judaizantes, que según ellos, Pablo predicaba un mensaje desviado, pero Lucas explica en Hechos capítulo 15, versículo 22 al 24 lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos, los apóstoles y a los ancianos y a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto es lo que anteriormente ya había estado explicando, y era que ellos, estos falsos hermanos judaizantes, se presentaban como que habían sido enviados de parte de los apóstoles, que estaban en Jerusalén, pero los apóstoles ni lo habían enviado ni le habían dicho nada, habían sido ellos por su propia cuenta. Así que sigue diciendo este versículo 7, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Era evidente que a Pablo se le había encomendado la predicación del evangelio entre los gentiles. De ahí que el término habitual entre la incircuncisión, aquel ministerio de evangelización y fundación de iglesias iba acompañado de manifestación de poder, de conversión, de señales y de prodigio. Y nótese que esto siempre debe de ir acompañado al evangelio, como he dicho, manifestaciones de poder, de conversiones, de señales y de prodigio. Aunque algunos digan que eso era para aquellos tiempos, yo te aseguro que eso es actual para el día de hoy. Porque el Señor Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. No ha menguado su poder. El propósito de Dios es que las almas sean salvas y que el reino de la luz se extienda entre las almas que aún están en tinieblas. Así que vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 12, donde dice: entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es necesario resaltar que el evangelio de la incircuncisión y el de la circuncisión, es decir, de los gentiles, como el de los judíos, es el único y es el mismo evangelio, como muestra Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Por tanto, la salvación de los judíos y gentiles es del mismo modo exactamente igual. Prueba de ello es lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación.
Y también este mismo capítulo de Efesios 2 y ahora el versículo 18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que el Evangelio es exactamente igual para unos como para otros. Continúo ahora con Gálatas capítulo 2 versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. La mayoría de las versiones entienden que este versículo como información complementaria respecto del argumento principal que se está tratando aquí, en cuanto si debía de ser o no era el apóstol Pablo verdaderamente un apóstol, como trataban así de decirlo estos judaizantes. Así que no es que se sintiera superior Pablo ni inferior a Pedro, no, sino que las mismas señales del apostolado se manifestaron tanto en Pedro como en Pablo. Por ejemplo, Pedro hizo sanidades como la curación de un cojo en la entrada del templo en Jerusalén, como nos muestra Hechos capítulo 3 versículo 1 al 8. También Pedro realizó milagros de modo que la gente concurrían a Jerusalén trayéndole enfermos y poseídos para que fuesen liberados, como nos muestra Hechos capítulo 5 versículos 12 al 16. También Pedro resucitó muertos, como fue el caso de Dorca, Hechos capítulo 9 versículo 36 al 41. De la misma manera, el poder de Dios operó también en Pablo, quien hizo sanidades y milagros como fue la sanidad del cojo en Litra, como nos muestra Hechos capítulo 14 versículos 8 al 10. También llevó a cabo señales y prodigios, Hechos capítulo 15 versículo 12, y liberó poseídos por el diablo, como nos muestra Hechos capítulo 16 versículo 16 al 18. También como Pedro, Pablo resucitó muertos, como ocurrió con Eutico, Hechos capítulo 20 versículo 9 y 10. Así que, estas señales ponían de manifiesto la realidad del mensaje que proclamaba, anunciando a Jesús que había muerto, pero que también había resucitado. La resurrección anunciada se acompañaba de señales que atestiguaban a los ojos de todo hombre y toda mujer esa verdad, que realmente el Señor Jesucristo había resucitado. Así que todas estas señales y prodigios tenían lugar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay que tener en cuenta que, después del Concilio de Jerusalén, nunca más se volvió a cuestionar el mensaje o el apostolado de Pablo. Nótese lo que diría más tarde Pedro del apóstol Pablo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Reconociendo la gracia que había sido dada a Pablo, los demás apóstoles y la Iglesia en su conjunto llegó a la conclusión de que Pablo era un instrumento en las manos de Dios con plena bendición y también comisión divina. Y ahora continúo con Gálatas capítulo 2 versículo 9, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñada de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hallamos en este versículo 9 el reconocimiento apostólico de Pablo. Antes de explicar otros detalles de este versículo, es importante hacer una breve referencia sobre quiénes eran Jacobo, Cefas y Juan. Por ejemplo,
Empezamos con Jacobo. Jacobo, mencionado en Gálatas capítulo 2 y versículo 9, no debe de confundirse con el hijo de Zebedeo, como muestra en Mateo 4:21 y Mateo 10:2, y hermano de Juan, Mateo 17:1-9. Pablo escribe en este versículo refiriéndose a Jacobo, el hermano de Jesús, mencionado en Gálatas 1:19, y de quien ya se hizo un análisis anteriormente en el versículo mencionado. Así que Jacobo, el hermano de Jesús, es quien escribe la epístola de Santiago. Jacobo era llamado también Santiago. Vemos a la otra persona, a Cefas. Cefas es el mismo apóstol Pedro, siendo Cefas el nombre en arameo y Pedro en griego, nombre cuyo significado es roca o piedra. Y vemos también a Juan. Es uno de los 12 apóstoles del Señor y se menciona en muchísimas ocasiones en el Nuevo Testamento. Juan es también el escritor del cuarto evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis. Por tanto, Jacobo y Cefas, junto con Juan, eran considerados en Jerusalén como columna, esto es, los dirigentes más importantes de la iglesia de Jerusalén. Al decir aquí Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en enseñar de compañerismo, significa que Jacobo, Cefas y Juan reconocieron a Pablo y a Bernabé como colaboradores y servidores de Cristo en la proclamación del mismo evangelio que ellos también estaban predicando. Por otro lado, Pedro y Pablo predicaban el mismo mensaje, por el cual los judaizantes no lograron su objetivo de hacer caer el mensaje y la autoridad del apóstol Pablo, y tampoco el de confundir a las iglesias haciéndole creer que la salvación se ganaba precisamente por el cumplimiento de la ley de Moisés. Por tanto, el acuerdo de Jacobo, Cefas y Juan con Pablo y Bernabé fue, como era de esperarse, que Jacobo, Cefas y Juan se quedarían en Jerusalén y continuarían como lo habían venido haciendo hasta entonces, trabajando en la evangelización y la predicación a los judíos, mientras que Pablo y Bernabé irían a los gentiles. Voy concluyendo ya con esto. A la luz de este versículo, se puede entender el compromiso que se estableció durante el tiempo del concilio en Jerusalén, que fue el de una resolución amistosa y hermanable. No se trataba de un reconocimiento del apostolado de Pablo, como si fuera necesario para respaldar o llevar a cabo su misión. No fue nada de eso. Simplemente fue el reconocimiento de la condición de Pablo como apóstol de Cristo, pero en modo alguno fue otorgarle derecho para que él lo pudiera ejercer, ya que él tenía el derecho dado por el mismo Señor Jesucristo. Los líderes entienden que el Señor había escogido a Pablo para enviarlo a los gentiles, como muestra en Hechos capítulo 9 y versículo 15. Los hombres de Dios no se enfrentan por áreas de influencia, es decir, el siervo de Dios no debe de considerar su ministerio como si fuese un papado para él, sino que colabora en la obra de Dios como un instrumento del Señor y no considerándose superior a los demás hermanos en Cristo Jesús o superior a sus consiervos. Amigo y amiga oyente, Pablo podía decir soy apóstol. Lo podía decir tranquilamente, ¿sabes? Las personas podemos hablar y podemos decir por nuestra boca lo que queramos. De la misma manera nosotros también podemos decir que somos tal o cualquier cosa, lo que se nos antoje. O podemos decir que sabemos hacer tal o cual cosa, también. Podemos decir lo que queramos. Pero, ¿sabes? No basta con decir, hay que demostrarlo. Un ejemplo es cuando vamos a un trabajo y hay que hacer lo que se llama el currículum. O decir, por ejemplo, lo que sabemos hacer, qué categoría tenemos, lo que sabemos o lo que no sabemos. Pero luego más adelante no es solamente decirlo, hay que demostrarlo. Y si no lo demuestras, pues ya sabes que el trabajo no lo tienes.
Es así de sencillo y eso lo tenemos diariamente. De la misma manera, una persona puede decir que es cristiano o cristiana. Esto no cuesta nada. Lo puede decir y queda bien. Tal vez por quizás haber nacido en una familia cristiana, piensa que ya también él o ella es cristiano o es cristiana. O tal vez por pertenecer a un país que se dice a sí mismo ese país que es cristiano. Dice, vivo en tal país que son cristianos y piensa que él o ella también es cristiana. Pero déjame decirte que eso, consideración muchas veces, quien así lo hace, se está engañando a sí mismo. Como te habrá dado cuenta, por ejemplo, muchas personas dicen ser fuertes, muy fuertes, pero luego a la hora de la verdad no son fuertes, son débiles. Otras dicen ser guapos y en realidad no son tal. Así que, como he dicho, podemos decir lo que queramos, pero lo importante es lo que realmente somos. Si decimos lo que no somos, nos estamos engañando a nosotros mismos, como te acabo de decir. Amigo y amiga oyente, ¿me dejas que te haga una pregunta? Ya sé que no la voy a oír, pero tú sí que la vas a responder. Y es la siguiente. Las personas que están a tu alrededor ven que tú eres un cristiano, una cristiana, pero sin que tú lo digas, simplemente por la manera como actúas, como la manera de tu vivir diario. ¿Ven ellos que realmente eres una persona cristiana? Sí, quizás puede a lo mejor asistir a una iglesia, y en la iglesia puede ser una persona la más entregada, la más devota y la más santa, pero no es suficiente serlo cuando vas a la iglesia. Hay que hacerlo las 24 horas del día. Por eso, no basta con decir lo que nosotros somos, sino lo que realmente somos en realidad. Por eso, si tú aún todavía no has tenido un encuentro con Jesús, te recuerdo que Pablo, que antes se llamaba Saulo, no había tenido un encuentro con Jesús. Y él se pensaba que era algo. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, se dio cuenta que no era nada y que necesitaba de él. Tenido ese encuentro con Jesucristo, pues ¿cómo? Anunciando el Evangelio. Pues yo te animo ahora y que tú puedas orar y repetir conmigo esta oración. Repite y di: Señor Jesucristo, te pido perdón porque hasta ahora he vivido una vida de falsedad, diciendo ser algo que realmente no soy. No quiero vivir más de fantasías. Quiero vivir una realidad, pero una realidad contigo. Por eso, yo te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados, y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración verdaderamente de fe y de todo corazón, pues va a vivir una vida real con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es bueno que ores a Dios y lo hagas en el nombre del Señor Jesús. También es bueno que comience a leer su palabra. Te mostrará aquello que tú necesitas día a día. También es necesario que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, donde se enseñe la palabra de Dios. Congrégate ahí, crece espiritualmente y con el tiempo podrás servir al Señor de la gloria, a Jesucristo. Así que te animo a que lo hagas. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.
Siervo mío, sufrido, adolorido y quebrantado, fortalecido por aquel que dio su vida en la cruz. Quiero decirte que tu esfuerzo no ha sido en vano, porque en medio de tu esfuerzo te he moldeado para que seas la luz. Yo te he encomendado que prediques la palabra, que sigas mis pasos, aunque algunos te rechacen. No olvides que me hicieron lo mismo, pero siempre los amé. Si tú clamas a mí, yo te responderé. Cosas grandes y ocultas te enseñaré. Su palabra es siempre fiel y Él peleará por ti. Siervo mío, sufrido, adolorido y quebrantado, fortalecido por aquel que dio su vida en la cruz. Quiero decirte que tu esfuerzo no ha sido en vano, porque en medio de tu esfuerzo te he moldeado para que seas la luz. Yo te he encomendado que prediques la palabra y que sigas mis pasos, aunque algunos te rechacen. No olvides que me hicieron lo mismo, pero siempre los amé. Si tú clamas a mí, yo te responderé. Cosas grandes y ocultas te enseñaré. Su palabra es siempre fiel y Él peleará por ti. Siervo mío, de nosotros es el poder y venceremos confiados, porque la gloria es de Él y la corona de vida te dará. Muy pronto Él vendrá. Si tú clamas a mí, yo te responderé. Cosas grandes y ocultas te enseñaré. Su palabra es siempre fiel, Él peleará por ti. Siervo mío y fiel, puedes descansar en Él.